Voy a comentar ahora algunas cuestiones básicas acerca del estrés. El estrés es algo que sufrimos la mayoría de los seres humanos, por no decir todos, y en una sociedad como la nuestra, con tanta cantidad de estímulos, es algo de lo que no podemos escapar. El estrés es consustancial a la naturaleza humana y por tanto no existe el ser humano vivo con estrés igual a cero, eso es una falacia. Pero lo que sí podemos es aprender a gestionarlo. El estrés no es algo negativo, sino que es una respuesta de tipo psicofisiológico y con esto deducimos que es una respuesta global de todo el organismo y la finalidad que tiene es una finalidad adaptativa, la finalidad de poner en marcha todos los recursos necesarios ante situaciones cambiantes o ante los retos que aparecen en nuestro medio ambiente. Hoy día, como muestra por ejemplo la imagen, a una persona en el mismo momento pues le están llamando por teléfono, tiene que contestar un mail, otro le interrumpe, otro tiene que leer una documentación y todo eso al mismo instante. La cantidad de estímulos, la sobreexcitación de estímulos que padecemos en la vida moderna, pues es un componente que hace que tengamos una mayor cantidad de estrés que quizás en otros momentos históricos o quizás en otros contextos socioculturales. Sin embargo, como dije antes, no debe de verse el estrés como algo negativo, sino como la respuesta psicofisiológica del organismo con la finalidad de adaptarnos a todos esos retos que el medio ambiente nos propone y que lo importante es la gestión que nosotros hacemos de dicha respuesta. Hablamos de dos tipos de estrés, un estrés que podríamos hablar, decir como estrés bueno y otro estrés como estrés malo. El estrés bueno es esa respuesta que nos permite, pues, en un momento determinado poner en marcha los mecanismos necesarios pues, para salir de una situación difícil o incluso imaginemos que vamos cruzando la calle, escuchamos un claxon y automáticamente, sin pensar como un resorte, pegamos un salto hacia un lado y esquivamos por un coche o una moto que de otro modo nos hubiera atropellado. En este caso, esa respuesta estresógena nos ha salvado la vida. Hay un nivel de estrés necesario para el aprendizaje, hay un nivel de estrés necesario para la buena respuesta del sistema inmunológico. Y ese estrés se caracteriza porque aparece el estímulo, damos una respuesta y después de esa respuesta volvemos a la línea base. Sin embargo, el disestrés, el estrés malo, es un estrés negativo, es un estrés que daña, es un estrés para el que no estamos diseñados, es un estrés que se mantiene de manera crónica y es un estrés que cuando aparece el estímulo se da la respuesta y en lugar de volver a la línea de base, esa respuesta continúa durante el tiempo indefinido, ¿no? Con lo cual llega un agotamiento de todos los mecanismos de compensación y de todos los mecanismos que se han puesto en juego en la fase inicial. Es muy importante entender también que hay un disestrés por desproporción de la respuesta que se pone en marcha. Es decir, ante un estímulo cotidiano, como pudiera ser alguien que toca la puerta o una llamada de teléfono, nosotros respondemos como si fuera un estímulo de alta intensidad, como si nos estuviésemos jugando la vida. Eh, con respecto a la duración del estrés, el estrés puede ser de corta duración, es decir, un estímulo que aparece y desaparece en poco tiempo, y eso lo llamamos estrés agudo, independientemente de la intensidad que tenga. Si hablamos en función de la duración, pues eso sería estrés agudo. Y un estrés crónico, que es el estrés mantenido en el tiempo, el estrés que no cesa, que es bastante más parecido a lo que nosotros sufrimos habitualmente. El ser humano está mejor diseñado para soportar el estrés agudo que el estrés crónico. Eh, una representación clásica de las distintas fases de la respuesta estresora la divide en tres momentos diferentes. Uno es la fase de alarma, en el que la persona recibe el estímulo, se dispara la respuesta estresógena y después de haber dado la respuesta adaptativa correspondiente, se vuelve de nuevo a la línea de base. Hasta ahí sería una respuesta apropiada, una respuesta adecuada, sería lo que denominaríamos eustrés. Pero si cuando la persona entra en alarma después de recibir el estímulo, esa alarma se mantiene en el tiempo más allá de la duración del estímulo, estamos entrando en lo que se llama la fase de adaptación o de resistencia. Es decir, es una especie de estrés mantenido en el tiempo. Y como el estrés mantenido en el tiempo no se puede mantener, valga la redundancia, de una manera
indefinida, lo que ocurre es que cuando lleva mucho tiempo hay un agotamiento de los distintos órganos que han entrado a formar parte de la respuesta estresora. Y entramos en la fase de agotamiento donde aparecerán muchísimos y diferentes síntomas. En la sociedad que nosotros vivimos, pues de una manera u otra, lo que está más presente es el estrés crónico. Los estrés agudos de alta intensidad existen, pero son pocos las situaciones en la vida. Pues un accidente de tráfico con un herido grave, un fallecimiento, una enfermedad importante de un familiar en un momento dado, un quebranto económicos que no esperamos, es decir, situaciones de pérdida de puestos de trabajo, ocurren en la vida, pero en número de veces no ocurren tantas veces como pues pillar un atasco, el llegar tarde al trabajo, el que no te funcione en el ordenador o que, no, o que te den más trabajo de la cuenta o que no veas que no va a llegar a cumplir los plazos que te han puesto. Eso ocurre con bastante más frecuencia, de tal manera que es como si fuera una gota malaya eh, que, que llega un momento en que te acostumbras tanto a ese goteo que parece como que es lo normal y como que no está sucediendo nada raro. Sin embargo, ese estrés crónico mantenido, ese goteo poco a poco es lo que acaba afectando tanto al cuerpo como a la mente. Y una de las cosas que hace que muchas veces no nos demos cuenta de que la respuesta de estrés crónico mantenido nos está dañando, nos está afectando de una manera que no podemos ni imaginar, es porque lo normal es que no se relacione con ningún acontecimiento reciente. A las personas se les pregunta a veces incluso si se sienten estresados y te dicen que no. Se te dicen si tiene alguna sobrecarga de trabajo y dice que no, que está como siempre, igual. Y eso es porque se han habituado tanto a un nivel alto de estrés que ya lo consideran como que es lo normal. Y entonces cuando aparece una sintomatología no lo están relacionando con un evento especial en su vida porque realmente no ha ocurrido nada especial, ocurre lo de siempre. Cuando eso sucede, cuando aparece la sintomatología, puede afectar en más o en menos a cualquier órgano, aparato o sistema. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando nos descompensamos debido a la fase de agotamiento de la respuesta estresógena, pues podemos tener síntomas, por ejemplo, que la tensión suba o que la tensión baja, que el tiroides se dispare hacia arriba o se dispare hacia abajo, que cojamos peso, que perdamos peso, que tengamos diarrea o que tengamos estreñimiento, es decir, síntomas en un sentido o en otro de cualquier órgano, aparato o sistema, sabiendo que el estrés, aunque no sea la causa de muchas enfermedades, siempre que aparece va a ser un agravante de las enfermedades que tengamos en curso. Otra característica importante es que los síntomas que aparecen son cambiantes, no son siempre el mismo tipo de síntomas. Por ejemplo, una persona puede tener el vértigo, por unos vértigos desencadenados por una situación estresógena determinada, y cuando mejora esos vértigos lo que le aparece son erupciones en la piel, y cuando mejora de la piel lo que le aparece es un trastorno digestivo, y el síntoma va cambiando, con lo cual la persona va cambiando también de especialista de uno a otro y acaba tomando un montón de medicamentos hasta que finalmente es derivada al psiquiatra. Después de ir a varios especialistas, al final acaba siempre en el psiquiatra. Y los síntomas que aparecen, muchas veces aparecen en los momentos en que la persona supuestamente está más tranquila, está más relajada, es decir, por la noche, un fin de semana, cuando nos vamos de vacaciones, en Navidad, que está, bueno, pues hay una serie de acontecimientos familiares, viajes, preparación de comida y tal. Nosotros lo valoramos como algo positivo, que qué bien que estamos pues con la familia y que estamos unos días de descanso y tal. Y sin embargo, es cuando suelen aparecer los síntomas a veces inquietantes para la persona. Eso es normal porque yo suelo decir que nosotros notamos el mareo del tío vivo cuando nos bajamos, no cuando estamos dentro de él, ¿no? Es decir, cuando te bajas es cuando parece que toda la tierra se está moviendo. Pues cuando uno está acelerado en el trabajo, atendiendo el teléfono, lo otro, está en un ritmo que está en lo que está, no está atendiendo otras cosas. Pero cuando te paras y la mente sigue con esa aceleración, con esa alarma, y si el cuerpo está en otro contexto distinto, es cuando suelen aparecer los síntomas. Y cuando aparecen esos síntomas, lo que decía antes, pues el mareo, la erupción, el trastorno digestivo, lo que sea, cuando aparecen esos síntomas, además de síntomas, se vuelven como generadores de nuevo estrés, como causa de nuevo estrés,
porque la persona empieza a entrar en un bucle de estar preocupado, de que no dan con lo que tiene, de que se siente muy mal y no aciertan con qué es lo que está pasando, y eso genera una mayor tensión, con lo cual aparecen nuevos síntomas, con lo cual se cierra un bucle bastante desagradable para quien lo padece.